Mulder tiene uso de la palabra, congresista Johnny Lescano, por Acción Popular. Señora Presidenta, muchas gracias, colegas. Ya ayer Acción Popular ha hecho conocer su planteamiento. Yo no sé si este Congreso tiene miedo de hacer respetar sus leyes. No sabemos. Pero aquí hay una ley dictada en 2011 que establece los mecanismos y la forma cómo se tiene que hacer la reconstrucción del país ante un desastre. Y bueno, ahora este Congreso, desconociendo esa ley que ni siquiera se ha utilizado, está aprobando otra ley, absolutamente distinta, desplazando la responsabilidad del presidente de la República y sus ministros a un funcionario de segundo orden llamado director ejecutivo de una autoridad autónoma para que tenga en sus manos el gobierno del país, la reconstrucción con cambios. ¿Qué sentido hay en eso? Absolutamente ningún sentido. Ayer con falacias, en la madrugada nos explicaban algunos funcionarios del gobierno que esta ley aprobada en febrero del 2011, que se dice cómo se tienen que enfrentar una reconstrucción, no habla de la reconstrucción, sino que habla solamente de los desastres, de cómo enfrentar la emergencia. Falso, falso de toda falsedad. Aquí en más de 3, 4, 5, 6 artículos, colegas, se dice cómo se tiene que reconstruir un país ante un desastre. Artículo 5, definición, política nacional de gestión. La política de gestión de riesgo de desastre es el conjunto de orientaciones dirigidas a impedir o reducir los riesgos de desastres, evitar la generación de nuevos riesgos y efectuar una adecuada preparación, atención, rehabilitación y reconstrucción. Más abajo tenemos otro artículo que dice lo siguiente: atribuciones de la presidencia del Consejo de Ministros. Artículo 10. ¿Cuáles son las atribuciones? Inciso J, en situaciones de desastres de gran magnitud, como ha pasado en el Perú, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, el primer ministro propone al Consejo Nacional de Gestión de Desastres el esquema institucional y financiero de reconstrucción. Esto a mí me releva de toda otra prueba más. Ahora no. El quien va a proponer la reconstrucción es un burócrata dorado. Bueno, la patearon, le tiraron una pedrada a esta ley, la votaron y ahora se está aprobando otra ley. ¿Cuál es la razón? ¿O hay intereses económicos fuertes que desean utilizar los millones, los miles de millones de soles del país de forma relajada, sin control? ¿O los gobernantes tienen miedo de asumir la gran responsabilidad de la reconstrucción? ¿Cuál es la razón? Esa es la pregunta que se hace todo el Perú y esa es la pregunta que nos hacemos desde Acción Popular. Bueno, no solamente han hecho eso, sino que han relajado los controles para que el dinero de los peruanos se gaste bien. Ahora, la Contraloría, ¿qué va a hacer? Solamente va a ver si esta autoridad autónoma o el gobierno cumple con la ley. No va a ver los aspectos técnicos, si está sobrevalorando una obra o no, si está gastando bien o no. Bueno, le hago la propuesta, por lo menos que esto se ponga al presidente de la Comisión de Constitución, que no lo veo dónde está, que no me va a escuchar la propuesta, pero sería bueno. Señor congresista Torres, nosotros le pedimos desde Acción Popular, a través de la presidencia, congresista, a través suyo, señora presidenta, que en el artículo 7.4 no se diga solamente que la Contraloría va a ver la legalidad, cómo obra legalmente el gobierno, sí o no, sino que revise y considere las decisiones técnicas. Eso es pues fundamental. O la Contraloría le va a decir a la autoridad anónima: no cumplió usted el artículo 1 de la Constitución, y no le va a poder decir esa transnacional ha sobrevalorado las obras, le ha robado en el material para hacer mal ese colegio. No le va a poder decir, tiene que decirle: señor presidente de la comisión, no sé si me ha escuchado,
Sí me ha escuchado. Entonces hay que incluir esta situación que considere que la Contraloría tiene que asumir el control de las decisiones técnicas. Tiempo adicional. Presidenta, otro pedido, para que vean que nosotros desde Acción Popular sí queremos ayudar a la reconstrucción, pero de manera responsable. No prestarnos al juego de algunos lobbies, de algunas cosas que ya estamos acostumbrados y que no aprendemos en el Congreso. No nos ponemos fuertes para evitar ese tipo de triquiñuelas. En el artículo segundo, señor presidente de la Comisión de Constitución, segunda disposición complementaria final, el Consejo de Ministros, la presidencia del Consejo de Ministros, en su calidad de ente rector, va a poder establecer infracciones a las autoridades. Dice autoridades, funcionarios, servidores y empleados públicos. Al alcalde lo van a poder sancionar por pedido solamente del presidente del Consejo de Ministros, al presidente regional. Yo creo que eso de autoridades se debe retirar, porque eso está vulnerando la Constitución del Estado. Tiempo adicional. Me pide una interrupción la congresista Vilcatoma, señora presidenta. Sí. Disculpe usted, pero está en tiempo adicional, congresista Lescano. Presidenta, creo que es una parlamentaria. Congresista Vilcatoma, como una excepción. Sí. Ya ha quedado a una, le voy a dar a las dos 1 minuto para cada una. Por favor, apelo a su capacidad de síntesis. Muchas gracias, señora presidenta. Además de todas las observaciones y correcciones que se han podido hacer, es cierto, aún queda una cláusula abierta y es necesario que en el artículo 9 se pueda precisar en la parte final que la prelación o el dominio que va a tener la aplicación de esta norma no deba de afectar el control gubernamental, porque lamentablemente las normas de gestión de la Ley Orgánica de las Municipalidades, de los gobiernos regionales, de la descentralización son propiamente de gestión, y la del control gubernamental es precisamente para hacer control. Entonces no pueden aplicarse de forma igualitaria, hay que hacer una precisión y es necesario dejar taxativamente establecido, ¿no?, que cuando haya contradicción, esa prevalencia tiene que darse sin afectar el control gubernamental. Y otro punto importante e indispensable, los presidentes de las comisiones investigadoras y sus integrantes se habrán dado cuenta que finalmente los actos de corrupción son aterrizados para hacer una debida motivación e individualización. Gracias, congresista. La congresista Lourdes Alcorta. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Toda la discusión del día de ayer ha sido justamente toda esta situación que tenemos con los Odebrecht, OAS, Camargo Correa, toda la porquería de la corrupción que ha venido al Perú es cierta. Todo el día ayer hemos discutido sobre eso. Nada más prácticamente que ha sido eso. Y no queremos evitar el control de todo lo que se vaya a hacer. Pero la gente del norte tampoco puede esperar porque tienen solamente lo que tienen puesto. Pero tampoco podemos estar en una situación de obstrucción por el tema del trauma que tenemos. Esperar porque tienen solamente lo que tienen puesto. Pero tampoco podemos estar en una situación de obstrucción por el tema del trauma que tenemos. Yo propongo al señor Johnny Lescano para que sea esa cabeza del grupo con rango ministerial para que conduzca toda esta reforma de reconstrucción del norte. Ahí está. Nada más, presidenta. Muchas gracias. Continúe, congresista Lescano. No le he escuchado a la congresista Alcorta, si puede repetir. Congresista Lescano, por favor, continúe usted para terminar. Bueno, presidenta, fíjese, este asunto de que a solo pedido de la presidencia del Consejo de Ministros se puede sancionar a una autoridad, ni siquiera el Congreso tiene esa facultad de sancionar a un alcalde o a un presidente regional. Entonces, aparte de que a solo pedido una autoridad puede sancionar a una autoridad elegida por el pueblo, me parece una situación absolutamente inconstitucional.
congresista Torres, a través de la presidencia. Por eso le pido que esa parte donde se puede sancionar a una autoridad solo pedido, habría que retirarlo. Acción Popular, si hay esa vocación democrática de admitir estas propuestas, nosotros vamos a apoyar en beneficio del país la reconstrucción que se plantea en esta norma que pretende aprobar el día de hoy el Parlamento Nacional. Gracias, presidente. Gracias, congresista Lescano. Y finaliza el rol de oradores, congresista Luis Galarreta por Fuerza Popular. Presidenta, me pide una interrupción el congresista Javier Velázquez. Si usted lo Le pide una interrupción. Congresista Velázquez, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Algunos parlamentarios que de la madrugada estaban en contra de lo que hemos venido consensuando, nos quieren hacer pasar como que somos inescrupulosos, que queremos dejar pasar la corrupción. ¿Qué dice la Constitución? Acá hay dos sofismas. La Contraloría no es un órgano constitucional, es un órgano que tiene relevancia constitucional con arreglo a su ley orgánica. ¿Qué dice el artículo 82 de la Constitución? Dice que la Contraloría goza de autonomía conforme a su ley orgánica. Y fíjense cuál es la función más importante que tiene la Contraloría. Supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, supervisa la legalidad. Tiene que supervisar la legalidad, mas no la discrecionalidad, pues, porque la toma de decisiones la toma el Poder Ejecutivo. Entonces se nos quiere hacer aparecer como inescrupulosos. Me parece, presidenta, que son aquellos parlamentarios que no trabajan, pues, que no hacen control político. Yo creo que el Parlamento hace mejor trabajo que la Contraloría. Para eso se va a formar esta comisión que va a hacer seguimiento y supervisión a la ejecución presupuestal. De tal manera, lean la Constitución y no vengan con discursos queriéndose dirigir como la quinta esencia de la defensa de la moralidad pública. Lo hemos hecho con mucho sentido de responsabilidad y compromiso para que el gobierno pueda llevar a buen destino la reconstrucción del país. Gracias, presidenta. Gracias. Muchas gracias, congresista Velázquez. Congresista Galarreta, para que pueda iniciar su sustentación. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, quiero empezar señalando que he escuchado algunos comentarios, como por ejemplo que ayer en la Junta de Portavoces se ha pasado por alto determinadas comunidades, y ese no ha sido digamos, el espíritu. Muy por el contrario, creo que ha sido un espíritu muy conciliador. No sé si, no está el congresista Arana, pero no sé si el asesor ha sido el mismo del famoso video del entierro de la terrorista, porque creo que está equivocado en su versión. Lo segundo, presidenta, que cabe señalar es que hoy día hemos escuchado el discurso del presidente del Consejo de Ministros hablando de consensos, lo cual es real. Y lo cual, presidenta, demuestra que Fuerza Popular, que es la bancada mayoritaria del Parlamento, desde que asumió su rol y su compromiso de ser una oposición democrática, ha venido cumpliendo ese encargo que el pueblo peruano le ha hecho. Yo sí tengo que saludar, presidenta, que a diferencia de otras veces, y debe ser porque ya la ciudadanía se va dando felizmente cuenta que no era cierto algunas voces que decían que van a obstaculizar, que no van a dejar trabajar al gobierno, y se le dio el voto de confianza, se le dio la delegación de facultades, se dio, presidenta, una aprobación de presupuesto. Cada vez que venían unos temas importantes para una decisión de un parlamento autónomo, había esa presión, entre comillas, obviamente, porque no nos presionan, pero habían esos comentarios. Presidenta, no sé si me permiten continuar. Congresistas, por favor, está en uso de la palabra el congresista Galarreta. Gracias, congresista Alcorta. Entonces, le decía, presidenta, que cada vez que hay una situación, cuestionaban y decían, no le van a dar el voto de confianza, no van a dar delegación de facultades. Y yo quiero saludar que el presidente del Consejo de Ministros y los propios miembros de la bancada de gobierno esta vez han estado esperando sin ninguna intención de querer presionar y han dicho, vamos a esperar. Porque se ha dado cuenta, presidenta, que este Parlamento lo que hace con las normas y las propuestas que manda el Ejecutivo, como corresponde su obligación, es tratar de mejorarlas, de debatirlas, tratar de buscar un punto de común entendimiento. El objetivo
que es sacar al Perú adelante. El objetivo que para Fuerza Popular, presidente, siempre va a ser los peruanos primero, está intrínseco, presidenta, en cada acción. Yo por eso digo, me sorprendo gratamente que esta vez no han estado en diferentes medios gente diciendo no van a dar el apoyo, porque creo que han visto cuál es el actuar. Yo sé que algunos despistados que no están muy metidos en la práctica parlamentaria siempre van a pedir ya aprueben de una vez. No pues. Creo que el gobierno, felizmente, y saludo que el gobierno ha entendido que esto tiene que hacerse de manera responsable, estudiar cada aspecto que propone el Ejecutivo. Y entonces no es verdad, pues, presidenta, que hay que voltear la página, que estamos con sangre en el ojo. Ahí están todos los ejemplos. Lo que se tiene que demostrar es que somos capaces de entendernos. Y lo que se tiene que demostrar, y ayer yo lo he visto, presidenta, por las bancadas y por parte del Ejecutivo, aceptando diferentes propuestas, aceptando visiones distintas para llegar a un punto en común. Que es el objetivo, me imagino, de toda la fuerza, pero principalmente yo como vocero de Fuerza Popular, presidenta, es nuestro objetivo. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, presidenta, señaló ya hace semanas atrás que íbamos a poner todo nuestro apoyo para la reconstrucción, lo que requiera el Ejecutivo. Repito, y creo que el Ejecutivo y la bancada de gobierno ha entendido en esta oportunidad, salvo, repito, uno que otro despistado, pero que no es de acá, que cree que este tema es una mesa de partes. Ya no es así. Y por eso ha habido un grupo de trabajo y por eso al final han llegado todos los voceros. Yo saludo, presidenta, que el Parlamento nuevamente termine con un texto que, si bien es cierto, no es del común denominador, o sea, no es 100% de acuerdo para todos los grupos, es un texto mejorado. Cuando uno escuchaba ayer entre las opiniones al propio presidente del Consejo de Ministros, a los miembros del gobierno aceptando las propuestas porque mejoran algunos aspectos, uno se da cuenta que vale la pena quedarse de madrugada trabajando con los congresistas para sacar una mejor norma, que vale la pena que todos los parlamentarios ayer hayan hecho uso de la palabra y se hayan quedado en sus escaños escuchando el debate hasta el final, que vale la pena escuchar las razones del Ejecutivo por qué tal o cual aspecto. Pero al final, presidenta, hemos sacado un documento que permite que el Ejecutivo cumpla su función. Y ahí quiero también centrar, presidenta, un aspecto que es importante. Al igual que en otros casos, un minuto para terminar, presidenta, al igual que en otros casos, nosotros podemos no estar de acuerdo con algunos pedidos de delegación de facultades y se le ha otorgado porque corresponde al Ejecutivo gobernar y a nosotros ser una oposición democrática. Y entonces se lo decía ayer en la Junta de Portavoces, hay aspectos que no necesariamente compartimos en el texto final. Me refiero a que si el Ejecutivo plantea una fórmula de una estructura gubernamental para enfrentar el tema de la reconstrucción, tal vez nosotros lo hubiéramos planteado distinto. Ellos han planteado un director ejecutivo con rango de ministro y ahí nosotros, como corresponde a una oposición democrática, nosotros no vamos a decir cómo tiene que hacer la estructura que el gobierno tenga que ejecutar la reconstrucción. El Ejecutivo ha planteado una propuesta y eso es lo que ellos asumirán con responsabilidad de lo que corresponde en la reconstrucción. Pero sí tenemos que ver que esa estructura que ha presentado no se pase por encima de los controles referidos a un control político, al control relacionado a la Contraloría, evitar los temas de corrupción que ha sido el punto de común entendimiento ayer fundamentalmente. Que las normas relacionadas a esta nueva institución que es temporal no pase o no violente ninguna norma, por eso que esta votación tiene que ser una votación con rango de ley orgánica, porque se modifican leyes orgánicas. Y entonces hemos visto que el debate se centra, presidenta, como corresponde a un parlamento responsable y como corresponde a una fuerza política de oposición responsable, no solo mejorar la norma, no solamente no oponernos en lo que no nos corresponde, sino es función del Ejecutivo, sino que aquello que el Ejecutivo plantea no violente, no viole, no pase por encima de otras normas. Y ese es el texto final, el texto que hemos llegado a este consenso. Por eso, presidenta, Fuerza Popular va a apoyar no solamente este proyecto de reconstrucción, porque vendrán otros hechos. Se ha hablado, y muy bien lo ha dicho el presidente de la Comisión de Constitución, que el tema de obras por terrenos tiene que ir en una ley especial. Y seguro que tendrá que venir un proyecto de ley. Y seguro que hay que mejorar en el camino tal vez otros aspectos relacionados al propio control. Pero lo importante, presidenta, es que el pueblo peruano ve en este Congreso, un nuevo Congreso, que no pone trabas, que no pone piedras en el camino,
Ya basta de querer engañarle a la gente que hay sangre en el ojo, que hay que voltear la página. Acá estamos desde el primer momento con un compromiso claro por el país los congresistas de Fuerza Popular. Y como lo he dicho alguna vez y lo vuelvo a decir, apoyamos esta propuesta y no quiere decir que critiquemos más adelante. Y no quiere decir que democráticamente, como es nuestra obligación, además hagamos un control político. Nos interesa que el tema de la reconstrucción camine de manera rápida y transparente. Por eso que se ha pedido que sea cada 6 meses el primer año la presentación del presidente del Consejo de Ministros. Por eso, Presidenta, es fundamental que los peruanos podamos entender que el Parlamento Nacional no es una mesa de partes, pero no es un Parlamento que obstruye al Ejecutivo. Hasta el día de hoy, y así será la actitud de Fuerza Popular, no ha dejado de aprobar ni de apoyar ninguno de los pedidos que ha hecho el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene la facilidad, si vale el término, de poder trabajar. Y nosotros nos corresponde fiscalizar que ese trabajo sea real. Algunos hablan que han pasado por encima de la autonomía del Congreso. Eso no es verdad. Y quienes hablan encima en el gobierno anterior, pues aprobaban todo lo que venía de Palacio de Ollanta. Ahora, Presidenta, nosotros lo que hacemos es revisar las propuestas, estudiar las propuestas, presentar modificaciones y llegar a un texto de consenso. Y no lo dice el vocero de la bancada de oposición, lo ha dicho el propio presidente del Consejo de Ministros. Por lo cual, Presidenta, los peruanos del norte y de las demás regiones del Perú afectadas por la emergencia requieren que se empiece cuanto antes la reconstrucción. El Ejecutivo ha presentado una propuesta, el Congreso le da la siguiente respuesta. Señores del Ejecutivo, aquí está el proyecto de ley que vamos a apoyar, que es un consenso, que tiene mejoras a la propuesta inicial. Pónganse a trabajar, que nuestra responsabilidad a partir de ahora será hacer el control político y fiscalizar que se haga de la mejor manera y de la manera transparente como es lo que Fuerza Popular solicita. Gracias, Presidente. Muchas gracias, congresista Galarreta. Ha finalizado el rol de oradores conforme fue acordado por la Junta de Portavoces. Tiene uso de la palabra el congresista Miguel Torres, presidente de la Comisión de Constitución. Presidenta, agradeciendo las precisiones finales, me veo en la necesidad de pedirles unos minutos, porque estamos tratando de definir si hacemos algunos ajustes respecto al pedido del congresista Mulder, respecto al pedido del congresista Lescano, Vilcatoma. Entonces, Presidenta, le pediría... Congresista, ¿podría ser 15 minutos para precisarlo? Yo creo que con 15... Me pide una interrupción el congresista Galarreta. Congresista Galarreta. Sí, muy breve, Presidenta. También quería transmitirle la inquietud en el punto 7.4 para que el presidente de la Comisión pueda coordinar si es que ha habido una omisión o cuál es la visión, porque creo que es importante que ese aspecto relacionado a los temas técnicos quede dentro de la norma. Gracias. Sí, ya no vamos a abrir el debate, por favor. Se suspende por un breve término de 15 minutos para que puedan concordar el texto final con los aportes que han recibido. Bueno, se suspende por unos minutos, entonces, por unos 15 minutos, estas